día, ¿cómo les va? Muy bien. Bienvenidos a la reunión. Tenemos varias novedades hoy, ¿no? Uno es el procesionamiento de la imputación de la presidente. ¿Quién es el imputó? Un fiscal, no sé si es el fiscal que sigue a Nisman, pero hay un fiscal que tiene la causa. Que tiene la causa. O sea, ya pues, tenían que nombrar un nuevo fiscal, no sé cómo se nombró a ese fiscal, pero bueno, le imputó, o pidió la imputación. Y el otro es Ucrania-Rusia. ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, ustedes saben que hace 2 días Merkel, Hollande y el presidente ruso Putin se reunieron y tuvieron una larga sesión de negociación que supuestamente duró 16 o 20 horas sin parar y llegaron a establecer nuevamente por segunda vez un acuerdo de fuego, ¿no? de cese del fuego. Cosa que lo habían hecho en el mes de, no sé, septiembre, octubre, lo que se llama el acuerdo de Minsk, que fue un acuerdo de Bielorrusia. Ahora han hecho un segundo acuerdo de Minsk, con la idea de que, fundamentalmente, de que Ucrania, el gobierno ucraniano va a aceptar algún grado de autonomía relativamente importante por parte de los territorios del este de Ucrania, que son fundamentalmente rusófilos, digamos, son étnicamente y culturalmente rusos, y que a cambio de eso los grupos separatistas que están en esa zona vecina a Rusia, y Rusia van a aceptar que la frontera entre Ucrania y Rusia la controlen las Fuerzas Armadas ucranianas. Esa es la transacción política militar que han hecho. No sabía que había sido tan... Esa es la transacción, eso es el fondo de la cuestión. Pero aparentemente decían que no se estaba muy claro qué era lo que iban a hacer y decían que estaba... Ese es el acuerdo. El acuerdo es hacer un acuerdo que tiene muchísimas dificultades y que yo pienso que tiene relativamente bajas posibilidades de completarse. Bueno, eso es lo primero. Bueno, ¿por qué tú piensas que tiene bajas? Porque parecería bastante lógico lo que llegaron. Porque hay intereses y pasiones desatados que exceden las bases de estas circunstancias, tanto del lado de los ucranianos como del lado de los separatistas ucranianos como del lado de Rusia. Hay intereses y pasiones muy fuertes que hacen que un acuerdo es muy difícil de sustentar, porque las bases del acuerdo son difíciles de alcanzar por los intereses y las pasiones que existen. Tenemos que conversar un poco sobre cuáles son esos intereses y cuáles son esas pasiones, porque son muy grandes. Mi abuelo era ucraniano. Ah, bueno. Sí. ¿Y de qué zona? De Kiev. Ah, bueno, de la zona oeste. Él se vino justo un año, creo que antes de la Primera Guerra Mundial. Se escapó a los 13 años. Sí, se ahorró las matanzas posteriores, digamos. Claro, era el único... Está acá porque él se escapó. Exacto. Si no, se estaría se escapó de la familia. Ah, bueno, fue un rebelde. Fue un rebelde. Lo único, y sus hermanos y hermanas eran curas y monjas. El único célibe era él. Y la última que recibe, que después de la Revolución Rusa, es una carta de alguien, la última, diciéndole que los habían fusilado porque la religión es el opio de los pueblos. Pero siempre él... Eso en el 46. No, eso en la Revolución Comunista. La Revolución Comunista rusa. 1917 y 18. Pero él siempre, cuando le decían, usted viene de Rusia, dice, yo soy ucraniano. La Ucrania era parte de Rusia. Claro, pero era como, somos algo así como Irlanda, como que quiero el norte y Irlanda del Sur. Exacto. Inglaterra. Exacto, como diciendo... Ahora Escocia con Inglaterra. Bueno, ese es otro tema. Pero es un tema porque... Interesante. Vos lo que sabe lo que dijo Rembrandt, que los europeos eran tribales. Y es verdad. Porque nosotros en América Latina somos idiotas de la misma raza, si lo quieren poner. Entonces... los europeos, la única tribal es Irlanda. No, los europeos no pueden llevar. Mira, porque han estado en guerra todo el tiempo. Son tribales, nosotros pensamos que los europeos... Porque tú tienes raza y cultura relativamente diferente, idiomas distintos, tiene los hermanos, los francos, los anglos, los latinos, los godos.
Estados Unidos es lo mismo. No, porque los Estados Unidos es una... Se mezcla, claro. Nosotros somos europeos en gran parte, sí, pero somos europeos mezclados. Sí, El italiano se mezcló con un italiano, que se mezcló con un judío, que se mezcló... Allá no hay mezclas, el italiano no se mezcló con un alemán. En el caso de Ucrania-Rusia, ¿es una pelea tipo étnica o hay algo? Es decir, ¿por qué lo digo? Pues yo creo que hay tres dimensiones importantes para entender esto. La primera es el profundo sentimiento de inseguridad que tiene Rusia ante sus fronteras, que son fronteras abiertas. Es el mismo sentimiento de inseguridad que tuvo Alemania durante el siglo XX con respecto a sus fronteras. Digamos, son países muy fáciles de invadir porque no son protegidos por la naturaleza. No hay grandes montañas que separan el oeste de Rusia del este de lo que podemos llamar Europa Central. Entonces, por eso que vos podías con un tanque ir del país a Moscú en 20 días, sin parar. Si vas por el norte de Europa, cosa que los alemanes hicieron en 2 ocasiones, cruzaron por el norte de Europa. ¿Cómo se llamaba la invasión que hizo Alemania cuando rompió el contrato Molotov? No me acuerdo, pero los rusos siempre han vivido con el temor a la horda asiática y a la invasión teutónica, a la invasión que viene, digamos, por 500 años. Sí. Entonces, los rusos tuvieron siempre fueron un país muy expansionista, siempre. Ellos pensaban que es el país más grande del mundo, en términos geográficos, 2 veces y medio a los Estados Unidos. Claro. Es un país que cubre 11 usos horarios. Rusia va desde San Petersburgo, que está al lado de Finlandia, a Vladivostok, que está al lado de Japón. 11 usos horarios, es el país más grande y más extenso del mundo. Creación y producto de una política expansionista y de una ocupación a partir de un centro, que fue Moscú y la zona de alrededor, cultural, ortodoxo, que en sus orígenes se creyó el continuador de Constantinopla. Cuando fue Constantinopla, en el siglo XV, una parte muy importante de la alta nobleza de Constantinopla, de origen griego y ortodoxo, se mudó a Moscú, y hay caravanas gigantescas en ese momento. De las caravanas, te digo, 30.000 personas de las plazas más altas que se mudan y reinventan en Rusia la nueva Constantinopla, la nueva Roma. ¿Por qué esa mudanza hacia Moscú? Porque tenía la misma religión ortodoxa. No podía ir occidente porque Argentina venía porque el salario era enorme, ¿no? En esa época había 2 mundos. Ya que en el siglo XV estaba Roma y estaba Constantinopla. Digamos, eran las 2 grandes fuerzas en el Mediterráneo, por lo menos. Los católicos y los cristianos ortodoxos. Cuando cae Constantinopla, una gran parte de los tesoros, por ejemplo, de las iglesias de Constantinopla, hoy Estambul, están en Moscú y en abadías y en monasterios cercanos. Entonces, desde sus más tempranas épocas, los rusos tuvieron una visión de que ellos eran una nueva Roma. Porque lo eran, porque genéticamente muchas familias importantes habían ido. Y eso crea una visión imperial, una visión muy grande. Por eso que Rusia tiene siempre esta ambición desmedida. Porque en sus orígenes, quizás no conocía todos los detalles, no, pero son importantes para entender la cultura. Claro, sí. Es importante. No entendés Stalin si no entendés esto. Pero el problema es que a quien entiendo es Stalin, como le dicen. Stalin y Putin son zares. No, son zares con otro. Son zares proletarios. Putin no está en la misma línea. Porque el mundo ha cambiado. La bomba atómica terminó con la guerra en el mundo. Y esto lo escribió Alberti, que tú sabrás que yo insisto que ¿Alberti escribió de la bomba atómica? Sí, te voy a decir cómo. Alberti, los argentinos no lo conocen, parece, ¿sabes por qué? Porque no jugaba al fútbol. Y se le agregó un polo. Alberti escribió en El crimen de la guerra, escribió: la guerra será más rara en la medida que los efectos, que la responsabilidad por sus efectos se hagan sentir entre los que las incitan y las declaran. Y la guerra será nada más que por mandato. ¿Qué es lo que quedó? Por mandato. La guerra, el terrorismo. No. Pero el siglo XX fue el siglo más sangriento y fue ya había la bomba atómica.
No, la bomba atómica, con la Segunda Guerra Mundial se terminó la guerra. Y se terminó con Japón, que fue el único país que le mandaron una bomba atómica en el mundo, fue Japón. Va, una no, dos. Y te diría que una varié, pero la otra no creo que tendría que haberlo hecho, pero en fin, ya eso pasó. Pero Europa vivió, imagínate, hasta Montesquieu escribió las cartas persas. Los cristianos son los que más se matan entre ellos. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿y quién era? Los americanos no querían entrar a la guerra. Si Japón no ataca a Pearl Harbor, los americanos no entran en la guerra. No querían saber nada de la guerra. Y yo me acuerdo, porque yo lamentablemente vivía en esa época. Así que entonces, y lo que tenemos en el mundo es una falacia de la cultura occidental, no cristiana, como que fueran los parámetros de la virtud en el mundo, lo cual es una falacia total. No. Los chinos estaban más adelantados que los europeos hasta el siglo XV, más o menos. ¿No? Y te diría que los musulmanes también. También es así que tengo entendido que Aristóteles se conoció en Europa gracias a las traducciones ¿cómo se llamaba Santo Tomás. No, traducciones No, Aristóteles es muy anterior a Santo Tomás. Sí, pero la traducción, bueno, Santo Tomás conoció a Aristóteles a través de las traducciones de los árabes, de Averroes y de Averroes, pero las traducciones de Averroes. La traducción oficial, bueno, la reconstrucción. Judíos y árabes importantes. Y esto no nos permite reconocer una cosa que escribió Valim Basoni, que dijo: la filosofía política angloamericana y la franco-germánica son tan diferentes como el día y la noche. Todo el totalitarismo vino de Europa, y vino del llamado iluminismo, que yo le llamo el oscurantismo de la razón. ¿No? Cuando vino la diosa razón con Rousseau a la cabeza, pasó lo que pasó con la Revolución Francesa, que nos las enseñan todavía como que es el origen de la libertad, cuando fue el origen del totalitarismo del mundo. ¿No? Pero tenés totalitarismo antes que eso, ¿no? No, había... era liberal de Esparta, Roma. Sí, no, por supuesto, yo no, pero el totalitarismo para no hablar fue de los países nacional. árabes, ¿no? Lo que estoy hablando, pero por supuesto, pero lo que bueno, en Roma hubo libertad durante algún tiempo, después no. Pero precisamente cuando llegaron los cristianos fue cuando se produjo lo que escribió Paul Johnson, que escribió y dijo, tiene un capítulo que se llama de mártires a inquisidores. ¿No? Y en Europa se vivió no sé cuánto tiempo porque pensaba que la Tierra le daba la vuelta al Sol, lo mataban. Pero ese fue otro periodo donde era el derecho divino de los reyes, pero después trajeron el derecho divino de los pueblos, ¿no? Y se creó el Estado de Rousseau. Bueno, el mundo ha sido un mundo de confusión. Bueno, pero eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, tratar de resolver ese problema. Estamos en Ucrania, Armando. Claro, es importante. Claro. Bueno, pero Ucrania es importante. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el tan intenso lo que está pasando? Bueno, pero yo lo que te estoy tratando de decirte es porque hay un artículo dedicado a este tema explicando por qué los alemanes ahora están más cerca de Rusia que de los Estados Unidos. Yo no diría que es así. Yo creo que tiene más temor a Rusia que los Estados Unidos. Porque tienen el mismo problema que tienen los rusos. No, tienen la economía, están exportando a la Rusia 85.000 millones de dólares. Bueno, sí, pero exportan 20 veces más, es el 7% de sus exportaciones. No. Sí. Rusia representa entre el 5 y el 8% de las exportaciones alemanas. Nada más. Lo que pasa es que es el tercer cliente. El primero es China.
No, el primero es Europa, el segundo es China, y el quinto es Rusia, no el segundo o el tercero. De eso estoy seguro. Bueno, pero bueno, es un negocio importante para él. Bueno, te digo que en un artículo reciente de The Economist también salió diciendo que los alemanes, en general, primero durante la Guerra Fría, la izquierda estaba en contra de los Estados Unidos. Bueno, pero eso por razones ideológicas, porque eran anticuados. Ah, pero ¿qué te parece? Bueno, eran prorrusos en esa época. Yo creo que ese es el temor. Pero yo lo que estoy diciendo, yo estoy expandiendo el tema de Rusia, que no esté incluida. La idea de que los Estados Unidos son el imperialismo es la falacia en que estamos viviendo en el mundo. Que ahora no le llaman imperialismo, le llaman la hegemonía americana, ¿no? Sí. Y si no hubiera sido, los Estados Unidos son el país que al contrario eliminaron el imperialismo en el mundo. Y esto no se reconoce. ¿No? Y este es uno de los problemas que está pasando ahora. Yo comprendo que el tema pero lo que yo quiero rescatar es que toda la teoría totalitaria y la teoría socialista viene de Europa, ¿no? Y hoy la crisis europea es un producto del sistema que tiene, ¿no? Porque el socialismo es un sistema que, aunque lo vota el 90% de la población, es un fracaso, ¿no? Y lo ha demostrado la Unión Europea, que dicen que ahora está empezando a crecer otra vez, no sé, hace 8 años que no crecen. Tienen una deuda que no pueden pagar en Francia, tienen un gasto público que está en el 57% del Producto Bruto, ¿no? Esto no funciona, y todas estas ideas provinieron de alguna manera del pensamiento franco-germánico, ¿no? Y Kant estaba en contra de la búsqueda de la felicidad, que es, como dice Locke, el principio fundamental de la libertad. Cuando tú dices que el individuo no tiene derecho... El totalitarismo hubo desde Japón, China... Pero no, yo no te estoy hablando... Medio Oriente... No, espérate, no confundamos totalitarismo. Había despotismo. El totalitarismo es la racionalización del despotismo. Armando Rivas dice. Despotismo hubo siempre, porque lógicamente todo el poder venía de Dios. Y el que hablaba en nombre de Dios, que estaba en contra, había que matarlo, ¿no? Esto sucedió antes en la China, en Japón, en todas partes, y en Europa por siglos pasó. Nos estamos alejando del tema de Ucrania. Bueno, sí, sigue con el tema de Ucrania. Porque primero yo traté de gozar la idea de que Rusia es un país con una visión imperial de su rol en el mundo por su escala y por su historia, por sus orígenes. Que además, en la frontera oeste, que es la frontera este de Europa, se siente muy insegura porque es muy fácil invadir, y ha sido invadido en múltiples ocasiones. Rusia es un país que ha sido invadido por lo que llaman la horda, que son los asiáticos, y los teutónicos eran siempre los dos grandes enemigos. Los rusos viven con la idea de que ellos necesitan un terreno de protección, una frontera amplia que les dé tiempo de protegerse en el caso de un contratiempo. Estamos hablando de términos militares. Pues hay otra dimensión, la dimensión militar es esa. Entonces, la expansión de Rusia hacia otros territorios, disfrazada como expansión del comunismo, fue también, y para mí lo fundamental, una expansión geopolítica que correspondía a las viejas principios geopolíticos de Rusia, no solamente europeístas, sino de los últimos 500 años anteriores. En otras palabras, no. Stalin no es un revolucionario en ese sentido. Stalin es un revolucionario, un totalitario, todo lo que vos quieras, por su práctica política, pero aún en las muchas cosas que hizo Stalin, cuando soy un crítico feroz, muchas eran consistentes con la vieja tradición rusa de comportamiento y de control político de los. Sí, pero vamos a ponerlo de esta manera. La idea del marxismo es una idea totalitaria, y fue pero lo peor que pasó en esa época no fue lo que hizo Stalin, sino lo que hicieron los Estados Unidos de entregar la mitad de Europa a
Rusia. Finalmente daron la mitad, pero yo difiero contigo, Armando. Primero, el ejército ruso era mucho más poderoso en número y en capacidad que el norteamericano. Los americanos eran los únicos que tenían la bomba atómica. Sí, pero no la podían entregar en Europa. La podían entregar en Japón porque era un país asiático, era otro lugar, era un lugar. Ahí hay una dimensión diferente. La verdad es que el ejército ruso primero había ocupado la Europa que se le entregó, supuestamente. En Europa ya ocupada militarmente por el ejército rojo. El ejército rojo estaba en Praga, no es que se lo dieron a Praga. Pero te informo que estás en contra de Churchill. No sé, puedo estar en contra de Churchill, yo voy con los hechos. Los hechos los conozco. Claro, pero Churchill estaba, me parece, hablando de otra cosa. Pero Churchill yo creo que también conocía los hechos y estaba en contra. No sé qué es. Bueno, una cosa es estar en contra de entregarlo, otra cosa es decir que es factible. No, yo estoy en contra de entregarlo. Pero política y militarmente, los Estados Unidos no actuaron porque el costo de actuar era demasiado alto, no porque no quisieran actuar. Están todos los datos, están todos los estudios, están todas las opiniones, las discusiones de Roosevelt con sus asesores, en el año 44 y después de Truman. El punto de Churchill era que se retire a Rusia, no entregarle. Acá se van de lo que no Churchill era un poco alegre porque él podía hablar mucho, pero el que tenía que poner las bombas atómicas eran los Estados Unidos. No, claro, no. Sí, pero Churchill lo que dijo fue que había que negociar con Rusia, pero había que saber con quién se estaba negociando. No, porque conocía bien lo que era el sistema ruso. No creía mucho, y siempre consideró que Yalta fue un error total. Y lo que pasa es que dicen la mala lengua, ¿no? Que Roosevelt y la mujer de Roosevelt, eran socialistas o comunistas y demás, y bueno, los acusan. Ella era más socialista que él era un hombre pragmático, que hizo lo que pudo hacer en circunstancias quizás bien, quizás mal. Pero vamos al tema ruso, que era lo que estábamos hablando. ¿Por qué hay un conflicto en Ucrania? Primero porque Rusia se siente insegura y quiere volver a expandir su frontera para dar su protección. ¿Y esto es resultado de qué? Esto es resultado de que en el año 92-93, cuando la ex Unión Soviética se desplomó, que vos bien conocés, y Juan Carlos, en ese momento se le ofreció a Rusia una serie de compromisos, y algunos de ellos eran de que no les iban a poner la NATO en sus fronteras. Si vos escuchás a Yeltsin, a Putin y a todos los dirigentes rusos, lo que dicen es que nosotros nos engañaron. A nosotros nos dijeron que iba a haber países, sí, capitalistas, todo, pero primero iba a haber fuerzas militares de la NATO en nuestras fronteras, y ahora Lituania, Letonia, Estonia, el país checo, etc., son miembros de la NATO. Entonces ellos consideran, con sin razón, puede o no gustarnos, pero ellos sienten que su espacio vital, los compromisos que se tomaron cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se desplomó el comunismo en Rusia, que desde un punto de vista político, no desde un punto de vista comunista, capitalista, desde un punto de vista geopolítico, que los compromisos que se tomaron no fueron respetados. Que no fueron respetados en la visión de ellos, fundamentalmente por una tradición de los Estados Unidos, que dijo que los iba a ayudar en el año 22-93, que se comprometió a desarrollar un capitalismo moderno en Rusia y que rápidamente se dedicó a otros temas en el escenario internacional y siguió empujando a NATO a ocupar espacios que ellos consideran que son parte de su espacio vital. Esta es la razón de fondo por la cual el señor Putin empuja y empuja. No es que yo lo diga, lo ha dicho él, lo dicen los americanos que lo conocen, lo dicen los ministros ingleses, no tengo que historias como es. Pero él efectivamente dijo claramente que él no quería una guerra con los Estados Unidos, lo dijo. No quiere una guerra con los Estados Unidos, él lo que quiere es que Ucrania no se transforme en miembro de la NATO. Cosa que, acuérdate lo que pasó en Ucrania. En Kiev hubo una revolución contra un presidente elegido democráticamente. Era bastante autoritario, era muy corrupto, tenía un montón de defectos. Suena familiar. No, suena familiar, que no es el único lugar. Creo que conocemos otros más clásicos. Sí. Pero, en hecho, hubo un golpe de Plaza de Mayo, digamos, un golpe de la calle,
contra un presidente elegido. ¿Cómo interpretó Rusia ese golpe? Interpretó ese presidente elegido estaba permanentemente zarandeado entre dos presiones, la Unión Europea y NATO y los rusos. Los rusos decían que queremos hacer un tratado de libre comercio, una especie de Mercosur, lo llaman de Eurasia, que incluye a Bielorrusia, incluye a Kazajstán, y los europeos decían, no vaya con ellos, venga con nosotros. Esa lucha que se desemboca, que ocurre entre europeos occidentales y rusos, desemboca en un conflicto civil en Ucrania y cae el presidente. Ucrania es un país que no es un país. No es un país. Es como Yemen o como Siria, hay varios países dentro, porque es un país étnico y culturalmente diverso. Fue parte de diversos imperios. Ucrania tiene muy pocos años de independencia, siempre fue una parte de alemán, una parte era polaca, una parte era Rusia, una parte fue parte de un imperio de un país que se llamó lituano-ucraniano. Ucrania es uno de esos países en el mundo que no tiene una identidad clara nacional. ¿Qué crees que va a pasar con este proceso? Porque yo creo que guerra no va a haber, por lo que te dije antes. Guerra entre las grandes potencias no va a haber, pero una guerra de baja intensidad, como la que ya ha habido durante un año, puede haber. No solamente puede haber, sino que ya ha habido durante un año. Una guerra de baja intensidad donde han muerto en un año 5.000 personas, no 6.000, 5.000. Bueno, pero tengo entendido que los americanos le ofrecieron ayuda militar a Ucrania. Bueno, pero lo hicieron para obligar esta negociación. ¿Cuál es la negociación última? La negociación última es que los europeos no quieren que Ucrania se transforme en un conflicto militar importante, porque para ellos, Kiev, o mismo las ciudades del este de Ucrania, están a 1 hora de vuelo de Berlín, 1 hora 40 de París. Es de acá a Córdoba. Sí, nada. Es el que entenderlo, son distancias. Por eso te explicaba que las concentraciones políticas militares son muy importantes. Entonces, como los alemanes, los italianos y los franceses no quieren que Rusia se vuelva un monstruo militar y que haya un desequilibrio militar y que haya un conflicto militar en la región. Le importa mucho menos a los españoles, que están lejos, le importa mucho menos a los ingleses, que están más lejos. Pero a los alemanes, a los italianos y a los franceses quieren que haya orden y que haya estabilidad y que no haya confusión geopolítica y militar en el centro de Europa, porque se ven ellos afectados. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de negociar con Putin. ¿Qué es lo que han hecho? Han ido Obama y han dicho, sí, por favor, usted muéstrelo bien. Dice, dígale al mundo que usted va a armar a los ucranianos. Con esa carta, nosotros vamos a negociar con Putin. Esa es la base de lo que ha sucedido ahora. Nosotros vamos a negociar diciéndole a Putin, mire Putin. ¿Tú crees que los europeos estaban de acuerdo con el planteo de los Estados Unidos? Han trabajado en conjunto. Obama ha presentado los dientes, ha dicho, los Estados Unidos vamos a apoyar y vamos a entregar armas ofensivas a Ucrania próximamente si esto no termina. Y con esa carta ha salido la señora Merkel y el señor Hollande, todo el sistema europeo negociar con los rusos y decirle, miren, no, terminémosla, seguimos un cese de fuego, porque si no es que los americanos, que son un poco el que le hacen contrapunto, porque vos bien has escuchado que los alemanes no son antirrusos. O por lo menos, si son antirrusos, son tan antirrusos como antinorteamericanos. Ellos son pro-alemanes. Lo que digo es que son pro-alemanes ya que estaban contra los Estados Unidos y no lo he dicho yo. Lo escribió este individuo que te digo, que se llama Hans Carnán, digo, dejando al occidente detrás. Y que dice, ¿cómo es que Alemania abandona a Occidente? Este es el planteo de él. Y yo digo, tú no estás de acuerdo con no es que no estoy de acuerdo, creo que hay un juego acá. Hay que entender el juego, no es ideológico, no, hay de intereses y de pasiones. Y de intereses. Bueno, sí, por supuesto, yo no te discuto eso, pero indudablemente él lo que lo plantea es como cómo es posible que Alemania esté ahora en contra de los Estados Unidos y a favor de Rusia, ¿no? Y yo no sé si es verdad o no, uno lo dice que no es verdad, yo te digo lo que él dice, pero de todas maneras, que los alemanes estén en contra de los Estados Unidos,
hay que entender que históricamente han pensado distinto y han estado en otra cosa. Los pueblos están a favor de sus intereses, nadie está a favor de nadie más que uno mismo. Los alemanes son primero pro-alemanes, los americanos pro-norteamericanos, los rusos pro-rusos, cada uno defiende de su interés. Y se olvidan rápido de los favores que otros les han hecho. Vos podés haber liberado Berlín o París, yo te aseguro que una generación después nadie se acuerda. Eso es así, es la historia humana. Es la historia de la que conocemos. De Adán y Eva. De Adán y Eva, ¿no? Entonces, yo no creo que los alemanes son diferentes. Yo creo que los alemanes están nuevamente en una posición entre dos mundos. Un mundo en el cual ellos son muy importantes en Europa, pero tienen una economía que es muy importante, una posición geográfica que es clave, pero no tienen capacidades militares. Dependen de que no haya en Europa problemas. Porque si no, tienen que ponerse en la mano de los Estados Unidos y acordar con los Estados Unidos varias cosas que ellos les disgustan. ¿Cuáles son esas cosas? La primera, los americanos le dicen a Alemania, usted tiene que pagar el esfuerzo militar. Los alemanes son maretes, como todos los pueblos. Todas las cosas como son, hermano. Hay que entrar con una deuda también enorme. Pero no hay deudas del pasado, eso no existe. Hay deudas en las personas honorables. Los países no son personas. Los países tienen intereses, no tienen compromisos otros que los de la memoria colectiva del momento. ¿No? Los americanos tienen que los alemanes gasten más plata en defensa. Los alemanes no quieren hacerlo. Los alemanes quieren paz en Europa y que los rusos estén en control. Los rusos tienen una ambición desmedida para recuperar lo que han perdido. De estas tres cosas no es una crisis. ¿Entendieron los tres? Sí, no, lo entiendo, pero lo que es difícil saber es cuál va a ser el resultado final. Ah, totalmente. Porque yo creo que dentro de todo estos intereses hay un interés fundamental, que ninguno quiere la guerra. No, los ciudadanos pueden jugar por partes interpuestas. Los pobres ucranianos pueden servir de carne de cañón, ya están sirviendo de carne de cañón. Una cosa es que los alemanes, los franceses, los ingleses o los americanos no van a la guerra, otra cosa es que peleen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Acuérdate que las grandes potencias son de una hipocresía y de un sentimiento de aspecto humanitario insistente. Digamos, ¿cuántas guerras ha habido en los últimos 100 años? Son guerras por países despósitos, son la guerra civil española. Estaban luchando los comunistas, Stalin con Mussolini. Y los dos armaban cada uno, la guerra fue mucho más grave de lo que podía haber sido, porque había potencias otras que estaban atizando la guerra, pagando sus armamentos. Y esto pasa todo el tiempo, pasó en Vietnam, pasa en todos lados. Pasa en los países árabes en este momento. En Siria, ¿por qué quedaría el conflicto que hay en Siria en este momento? Si los sauditas, Qatar y los americanos no estuvieran apoyando en este momento a los grupos sunitas más moderados y del otro lado los iraníes habían estado apoyando por mucho tiempo a Assad. Y ahora todo eso se ha dado vuelta porque apareció ISIS y ahora Arabia Saudita, Qatar, los Estados Unidos y algunos de los países que apoyaban posiciones sunitas extremistas son todos aliados en contra del ISIS. Todo eso cambió en 6 meses. Bueno, pero para darte cuenta de que los problemas no son de quién debe qué o quién es correcto. De fidelidad. No, acá no hay fidelidad. Bueno, yo sé que la política se hace con interés, esto no lo discuto. Hay mucho temor, pero mucha paranoia se hace. Pero en este momento hay mucho temor porque el temor más grande es una guerra negra. Por eso no hubo guerra entre Rusia y No va a haber una guerra en Europa, pero sí puede haber una guerra de baja intensidad, como la que hay, que es horrible, porque esa que es en Córdoba. Se están tirando con cañones en Córdoba, ¿me entendés? No es en Buenos Aires, no es en Quito o en Caracas, no, es en Córdoba. Que ahora se quedan las guerras son de baja intensidad, ¿no? Porque vamos a un Medio Oriente, puedo decir. Por las razones que daban mal, acá, por las razones que vos muy bien explicaste. Bueno, pero yo te digo, a mí me preocupa no solamente el problema puntual, sino el problema genérico, porque como escribí el otro día, el problema de Occidente no está en Oriente, está dentro de Occidente. Bueno, porque lo que hay en Occidente es una gran decadencia. Bueno, por eso. El resultado de la prosperidad y de malas costumbres. No, el resultado de la ideología política, que es lo que uno quiere.
admitir, pero yo creo que la ideología, no te digo que se cree, hay quien la cree y los que la usan. Claro, esto la usan. Y esta es, porque se ha llegado a la conclusión de que la forma de llegar al poder es llorando por los pobres. Y por eso ahora el señor Piketty ha tenido el éxito que ha tenido con el libro que escribió. Mi trabajo, eso no se entiende. ¿Así? Sí. Bueno, Comentarios, muy buenos. Y esta es, y como digo siempre, en esta materia, si existiera Madame Roland, diría igualdad cuando crímenes se cometen en tu nombre. Sí, también por la libertad, también por los principios de la religión que conocemos, que algunos de nosotros practican. No, porque la libertad es un concepto diferente. La libertad es un concepto válido como propósito de político. La igualdad es una mentira histórica usada por proyectos políticos para lograr el poder político. Sí. Son dos cosas. Ahí no sé, de repente tenés, yo no veo a Marx como, por más que podamos diferir, como alguien malintencionado. O sea, él creía, y él creía en realidad que la libertad iba a venir cuando hubiese igualdad. Perdón, yo a Marx no lo considero mala persona, lo considero un estúpido. Bueno, ok, pero es alguien que tenía ciertas ideas. Porque fue el primero que se dio cuenta de que en el mundo por primera vez en la historia se había creado riqueza. También así que en el manifiesto comunista dice, la burguesía en 100 años de dominio ha creado más riqueza que todas las generaciones anteriores. Claro. Y después, en lugar de valorar el sistema que lo había creado, lo descalifica como capitalismo, la explotación del hombre por el hombre. Claro, pues él estaba viendo que la propiedad del capital era la explotación del hombre por el hombre y que la libertad, en otra concepción, se logra cuando terminase esa propiedad privada sobre los medios. Sí, No estaba en contra de la propiedad privada. No, estaba totalmente en contra. No, pero sí, todo, mira, lo he leído, el objeto de la dictadura del proletariado era instrumental. Supuestamente no era que tenían que mantenerse todo el tiempo, cosa que por supuesto se hizo. ¿No? La dictadura del proletariado, que como tú sabes no era del proletariado, ¿no? El objeto en Marx era eliminar a la propiedad privada. Y ya decía después, y esto lo escribió en la filosofía alemana, ¿no? Que cuando se eliminaba la propiedad privada... Engels escribió también en esto que fue que el Estado se desaparecería. Sí. En otras palabras, la gente no sabe que Marx fundamentalmente era anárquico. Sí. Claro, pero él no estaba en contra de la propiedad privada, él estaba en contra de la propiedad privada. No, veámoslo en el manifiesto comunista, la próxima reunión analizamos el manifiesto. Él estaba en contra de la propiedad que explota a otras personas de producción. Exacto, pero en realidad exacto. Y lo que pasa es que aún de los medios, porque es como decir, antes del capitalismo, en la primera etapa, el artesano era propietario del capital, él tenía sus herramientas, hacía botas, hacía ropa, entonces era el trabajo y la propiedad iban de la mano. El problema que él plantea con el capitalismo es que se separa la propiedad del capital del trabajo y viene el contrario. Ahora, en la última etapa, volvés a una propiedad individual donde termina la explotación del hombre por el hombre, pero no estaba en contra de la propiedad. Eso está muy claro en el manifiesto. Que estaba en contra de la propiedad y además de eso creía que era anárquico. Sí, claro. Creía que la sociedad no le necesitaba del gobierno porque, a diferencia de Hegel, que creía que la burocracia era la que representaba la ética de la sociedad. Bueno, Federico de Prusia. Federico de Prusia. Sí. Sí. Bueno, por eso Marx estaba en contra, decía que la ¿cómo se llama? Que la burocracia
también era un instrumento, y que era un instrumento de la explotación del hombre por el hombre también. Y por eso tenía que venir la dictadura del proletariado, que por supuesto donde se implantó, mira, Fidel Castro todavía tiene la dictadura del proletariado. Pero volvamos al tema de Eugenio Russo, que es una de conclusión. ¿Cómo se estabilizaría este tema en Europa de una forma, digamos, permanente o sustancial que se mantuviera en el tiempo? Si los Estados Unidos y los países europeos más, digamos, más articulados, como los británicos, aceptaran que Ucrania va a ser un país independiente, libre, etc., pero que no se va a incorporar a la NATO. El problema de eso es que los ucranianos tienen tanto temor a Rusia como si que se quieren incorporar a la NATO. El problema incluye una serie de temores. La transacción, para terminar con esto, es muy simple. Los ucranianos no se incorporan a la NATO, hacen un doble acuerdo de libre comercio de zona comercial con Europa y con los rusos, y hacen como Finlandia. Finlandia es un país que no está incorporado a la NATO, es neutro, es un país capitalista, independiente, los rusos no gobiernan en Finlandia, los rusos están tranquilos porque ahí tampoco están los aviones de los Estados Unidos, etc. Bueno, el problema de esta solución, que era más simple, y que todo el mundo está de acuerdo, inclusive los norteamericanos, es que los ucranianos del oeste, los que no son rusos, los que fueron antirrusos después de la Segunda Guerra Mundial, los que sufrieron las consecuencias más terribles del comunismo, los que hablan alemán, viste que Putin siempre habla de los fascistas ucranianos, no el pueblo ucraniano, no se refiere a eso, digamos. Hay un grupo de ucranianos muy militante que no acepta esa transacción, y ese grupo es suficientemente militante como para impedir que el presidente de Ucrania haga un negocio. Pero entonces acá hay un desgaste. Pero tú sabes que yo tengo algunas dudas sobre este tema de Putin, porque Putin tengo entendido que hasta han descubierto que tiene dinero en los bancos ingleses. Así que yo creo que Putin es un capitalista, pero es corrupto, pero eso es otro tema. Pero precisamente esa corrupción lo liga directamente con el otro sistema y no como estaba Stalin creyendo que... Y él ha logrado inclusive el poder por votación, ¿no? Pero Putin es sobre todo un nacionalista. Es un nacionalista de origen ultranza. Es un tipo, por ejemplo, que va a la iglesia. Se hace rodear todo el tiempo de los obispos y los clérigos ortodoxos. Ha hecho un montón de cosas en ¿Tú crees que es amigo del Papa? No del nuestro Papa, el Papa ortodoxo, del de la ortodoxia griega, digamos, y del movimiento ortodoxo. Él se considera totalmente... Y es un ruso, mirá, en cierta forma, Solzhenitsyn, vos te acordás, Putin es un seguidor de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, ¿qué decía? Que Rusia tenía que ser un país propiamente independiente, que tenía que volver a sus raíces, que tenía que no aceptar el mensaje del Occidente en su totalidad, porque en realidad era un país parcialmente occidental, parcialmente asiático, que tenía su propia identidad, y era un nacionalista. Nosotros lo conocemos a Solzhenitsyn porque escribió sobre el Gulag, criticó el sistema comunista, pero si no es Solzhenitsyn de verdad, Solzhenitsyn es un nacionalista ruso, territorial. Yo no me acuerdo mucho de lo que leí, porque lo tengo en mente en la memoria, pero me acuerdo que yo estaba en desacuerdo con Solzhenitsyn. No, porque él es un nacionalista territorial. Estar en contra del sistema no significa ser... Es un Martínez Estrada. Es un Martínez Estrada, es un tipo que cree en las fuerzas telúricas, en que hay que volver a lo que hay que rechazar, que hay que adoptar lo bueno de Occidente y rechazar todo lo malo, la superficialidad, el marketing, todo eso. Putin tiene esa visión ideológica del mundo. Es un nacionalista, yo te diría casi de derecha territorial. Como podrían haber sido algunos argentinos en la década del 30. Puede ser que tú tengas razón, pero... No, yo estoy seguro de eso. Yo creo que era eso. No te voy a discutir eso, pero sí creo que casi hay una contradicción en él, porque lo lógico es que dado como está llevando a Rusia en este momento por el lado capitalista, ¿sí? ¿No? La lógica es que no quiera guerra y que no se enganche con este tema, porque él no necesita
Bueno, por eso. Pero él no tiene que planes aparte de la NATO, ¿sabes? A 800 kilómetros de Moscú. Sí. Porque eso es lo que no quiere. Bueno, si tú crees que ese es el límite del problema. Ese es el problema es que los ucranianos no permiten la solución. Es el final de la historia. Si fuera por los alemanes, los franceses y los Son americanos, dos miedos que no logran compatibilizar. hay uno en el medio que no acepta las concesiones recíprocas. El impedimento al acuerdo no es ni Rusia ni los Estados Unidos, ni Alemania ni Francia. El impedimento son las pasiones desatadas que hay en Ucrania. Un país que no existió durante la historia, que no tiene fronteras otras que las creadas por la posguerra, donde hay grupos que son culturalmente, religiosamente y étnicamente diferentes. Bueno, como Yugoslavia, en otra escala. Acordate Yugoslavia lo que era, los croatas, los serbios, vivieron todos juntos, se Yo tengo a ti otra opinión en un tema que está relacionado. en Siria, si querés. Te voy a dar otro tema, así que no, pico de Siria. No, Es igual de complicado. vamos a quedarnos con Europa. Bueno, ¿Qué piensas tú de la Unión Europea? ¿Tú crees que yo creo que la Unión Europea es un muy buen proyecto y el euro no. Yo creo que la Unión Europea es un muy buen proyecto porque permitió a un grupo de países muy tribales, como dices tú a veces en tus escritos. bueno, Bueno, lo has dicho. sí, no, pero citando a Irán, porque tú sabes que yo cuando hablo digo que la virtud de lo que yo digo no son méritos míos. Si fueran méritos míos, estaríamos viviendo en la Edad Media. Lo que estoy defendiendo son las ideas que hicieron el mundo en que vivimos nosotros. Está bien. Yo creo que la Unión Europea es un buen proyecto porque juntó una serie de países que No, yo creo eso, pero yo lo que hace 300 años. Lo que fue un error fue el concepto de la euro. Crear una moneda común en países que no tenían un sistema fiscal, un sistema digamos, financiero común, con normas comunes, es una barbaridad. Es una verdad, y muchos se van a quedar aquí estamos más de acuerdo. No va a pasar. Estamos a hacer muchas cosas. Lo que pasa es que en algunos temas yo te contribuyo con datos que vos no conoces. Y en algunos temas vos me contribuís datos que yo no tengo. Muy simple. Bueno, se nos acabó el tiempo. No, Pero nos pasará, pero Se acabó el tiempo ya. sí, señor. qué bárbaro. Pero nos hemos divertido. Esa es la idea. Espero que los que nos oyeron se hayan divertido también. Y que compren un libro muy importante que se llama Los conocimientos éticos.